Mis queridas amigas y amigos, todos hemos escuchado, yo desde pequeñito en el catecismo, lo de la Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y lo hemos recibido, pues yo por lo menos cuando era niño, pues como algo que tienes que aprender, como algo, un hecho, no lo cuestionas, lo aceptas. Pero lo que quisiera deciros hoy, aunque tengo muy poco tiempo, ¿no?, es que la formulación de la Trinidad es el resultado de inmenso drama, de lágrimas, de sangre, de inmenso esfuerzo intelectual. No quiero enrollarme mucho porque, insisto, tenemos un poco de tiempo, pero para que os hagáis una idea. Y yo he seguido para estudiar esto a un teólogo, un exégeta inglés que se llamaba, porque ha muerto ya, Larry Hurtado, y él se centró sobre todo en los patrones de devoción de los primeros cristianos hacia Jesús. Voy a explicarlo, insisto, aunque tengo poco tiempo, porque es impresionante. Es verdaderamente maravilloso. Fijaos que si hay un pueblo que es rabiosamente monoteísta y fiel, es el pueblo judío. Y ellos despreciaban profundamente a los pueblos paganos por su paganismo, por su politeísmo. Ellos se sentían el pueblo escogido y que Dios es uno. Entonces, si veis la Biblia, pues esta confesión, sobre todo en el Deutero-Isaías, en el segundo Isaías, es clarísima. Los dioses de los pueblos son necedad. En algunas ocasiones se da un trato de cierta reverencia a ángeles, algunos ángeles, y también a personajes especiales como Enoc y como Moisés. Pero Dios es uno, y a Dios solo se le puede adorar. Bueno, pues en menos de 20 años, Jesús murió aproximadamente hacia el año 30. Pues antes del año 50, ya aparecen manifestaciones clarísimas de devoción a Jesús, en las cuales se manifiesta una actitud de devoción y de adoración que solo pertenecen a Dios. Esto, dice Hurtado, citando también a un teólogo alemán, Martin Hengel, es impresionante. Es un cataclismo. Es un cataclismo el que unos judíos, como digo, convencidos, enraizados, puedan cambiar de un monoteísmo en el cual Dios es solo uno y empezar a venerar, a adorar a un hombre. Es increíble. ¿Por qué? Por la fuerza del Espíritu. Y no hay otra explicación. Estos hombres y estas mujeres, estos primeros cristianos, sintieron en lo más íntimo de su corazón que ese Jesús era el Hijo de Dios. Y que, atención, adorando a Jesús, no hacían de menos al Padre. Porque es que el miedo que tenían, El miedo que tenían los judíos era que si hay un segundo Dios, o sea, el primer Dios, digamos, Yahvé, si hubiera un segundo Dios, el otro Dios competiría. Serían como competidores. Pero ellos entendieron que no. Y por eso San Pablo dice en muchas ocasiones, Dios Padre y Jesucristo el Señor. Siempre es como una especie de, no Trinidad, binidad. Es el principio. Como el Padre y también Jesús. Y ya en Jesús, luego tardará un tiempo hasta que se establezca claramente lo que llamamos la identidad de sustancia, el homoousios, que se dice en griego. Pero ya empiezan a entender que ese Jesús no es un simple hombre, ni siquiera un mártir, porque le podían haber adorado, reverenciado como un mártir, pero no se quedan ahí, acuden a él y le adoran. Esto es impensable en tan poco tiempo. Y yo solamente se explica por un cataclismo espiritual, la impresionante fuerza del Espíritu que tocó a esos hombres y esas mujeres
para reconocer que ese Jesús es Dios. Y ellos nunca formularon la expresión Jesús es Dios, pero hablan, por ejemplo, que Jesús, la preexistencia, que existió desde siempre, como aparece clarísimo en el Evangelio de San Juan, y también en la carta a los Filipenses, capítulo 2, cuando dice Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Este himno se escribió antes del año 50, o sea que en menos de 20 años, ya los primeros cristianos entendieron que Jesús era mucho más que un mártir, o que un santo, o que un ángel, y le ponen muy cerquita de Dios. Siempre el Padre guarda la prioridad. El Padre y luego Jesús. Lo que quiero enfatizar, queridos hermanos, y luego con inmenso gozo, es la fuerza del Espíritu. Esto no se decidió en congresos, ni en parlamentos, ni en universidades. Esto se decidió en el fuego del corazón de esa gente, en el amor, en el cambio que estaban experimentando en sus vidas. Y ellos decían, si esto me está pasando por creer en Jesús, Jesús no puede ser un hombre normal. Jesús tiene que ser alguien especial. Y le adoraban. Y decían, y San Pablo utiliza expresiones como en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y San Pablo tiene expresiones tan preciosas como dice, vivo yo, pero es Cristo el que vive en mí. Pero no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Mi vida en la carne es esta, pero mi auténtica vida es en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y luego después de esta binaridad, no trinidad, aparece el Espíritu. ¿Por qué? Porque entienden, los padres así pensaban, ¿no? Para que nosotros seamos santificados, tiene que haber un santificador. Y ese santificador no puede ser menos que Dios. Lo que quiero deciros con todo esto es que lo que llamamos ahora la Trinidad, yo he estudiado el Tratado de Trinidad en San Agustín, en Santo Tomás, de Trinitate. Y es un encaje de bolillos. Realmente es impresionante la precisión intelectual que tiene Santo Tomás. Pero no es esto el dogma de la Trinidad. Santo Tomás lo escribió en el siglo XIII, pero mucho más tarde. Pero al principio lo que quiero decir es que hay fuego. En el dogma de la Trinidad hay fuego. Hay pasión, hay amor, hay una profundísima experiencia del Espíritu. Y hay unos hombres y mujeres maravillosos que llamamos los padres de la Iglesia. Gente muy lista, de verdad, muy bien educada, con una educación no solamente en la Biblia, sino también en la cultura griega. Y estos hombres se esforzaron en dar forma. Pues Maite, que es abogado, ¿no? y que es profesora, entiende muy bien lo importante que son las formas. Porque gracias a las formas, pues podemos encontrar caminos y podemos organizarnos y armonizarnos. Pues igual estos padres se vieron con la necesidad de precisar, para que no hubiera demasiada confusión. Y en aquellos tiempos, créanme, había mucha confusión. Por ejemplo, y no quiero alargarme, había una herejía que se llamaba gnosticismo, que suena, veo que algunas veces hacen así, ¿no? Según este gnosticismo, había un Dios, un creador bueno, un Dios creador bueno. Y luego estaba el mundo de la materia que era malo, ¿no? Un Dios bueno y el mundo de la materia malo. Bueno, pues entre este Dios y esta materia había un personaje, o varios, pero lo que se llamaba el demiurgo, un ser casi divino, que fue el que creó, y que es el que salva a la gente. Entonces dijeron los gnósticos, ese es Jesús, clarísimo, ese es Jesús. Pero ahí tienes a los padres, sobre todo San Ireneo, que dicen, de eso nada. Jesús no es un simple demiurgo, Jesús es Dios y tiene la misma naturaleza que el Padre. Y se peleaban, y escribían libros, que entonces era muy difícil escribir. Y predicaban, y daban su vida por esto.
Por tanto, en conclusión, mis queridas amigas y amigos, la Trinidad no es un simple rollo o una fórmula de catecismo, es pasión. Verdaderamente. Amor, fuego, una experiencia espiritual impresionante, un cataclismo. Como dice Martin Engel, ¿no? Que en menos de 20 años, unos rabiosos monoteístas como los judíos empiecen a venerar a un hombre, es impensable. Algo fortísimo pasó en sus vidas. Tan fuerte que estamos ahora aquí. Fue un tsunami espiritual. Y de ello, pues, nosotros nos gozamos. Por tanto, solamente os digo esto, mis queridas amigas y amigos, para que penséis con mucho cariño en esos hermanos nuestros de hace casi 2000 años. Que gracias a ellos estamos aquí nosotros. Y que sintieron tanto amor en su corazón por Jesús, por el Padre y por el Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya.